Es hora de escuchar Palabra de Dios. Lucas, capítulo 11, el versículo 1, dice así la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta mañana quiero compartir un pensamiento sobre la oración, y estábamos leyendo allí en Lucas capítulo 11, el versículo 1, cuando dice que en una ocasión los apóstoles vinieron a Jesús pidiéndole: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe, amable oyente, que hoy en día nosotros como hombres, según Lucas capítulo 11, el versículo 1, deberíamos nosotros también sentir una urgente necesidad de aprender más acerca de la oración? Preguntamos ahora rato qué es la oración, y pues básicamente la oración es la comunicación, o sea, es el medio con el cual el hombre se comunica con Dios. La palabra de Dios es el medio de comunicación de Dios con el hombre. Hablamos ahora de la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Sabe que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Su palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido, no pasará. Su palabra es santa, su palabra es viva, y si Él prometió escuchar nuestras oraciones y bendecirnos, Él lo va a hacer. La oración, en su definición más sencilla, es el deseo sincero del alma expresada a Dios. Cuando usted y yo venimos ante Dios con un corazón sincero, con un corazón contrito, humillado. Por eso no es la oración en sí aceptable a Dios, sino la oración ofrecida con el acorde divino de Dios, porque una cosa son los pensamientos, lo que usted y yo pensamos, y otra cosa son los pensamientos de Dios. Nuestro Señor Jesús, Él nos enseña que debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso es necesario la sinceridad, la humildad, la devoción, persistir en la oración, y velar en la oración, y sabe que considerando a los demás, cuando usted y yo sentimos carga por los demás, cuando oramos por los demás, es importante no hacer oraciones egoístas, sino sentir carga por los demás. Esforzarnos por hallar gracia ante los ojos de Dios y ante los demás. Tener esa negación de las cosas del mundo, hacer la voluntad de Dios. Entonces, todas estas condiciones de la oración, Dios la necesita de cada uno de nosotros. Pero también hay elementos que Dios necesita de parte de nosotros, elementos de la oración, para que Dios las pueda aceptar, porque estábamos hablando de la adoración y de la alabanza, le estaba nombrando, y también sobre las súplicas, sobre interceder, como les decía ahora, por los demás. Hay que orar por los líderes seculares, por los hermanos, por la iglesia, por los líderes espirituales y proclamadores, aquellos hombres, nuestros pastores que llevan la palabra de Dios, por los afligidos, por la gente no convertida a Dios, aún, como dice la Biblia, orad por nuestros enemigos, dando gracias a Dios por todo. Sabe que la expresión de agradecimiento es muy importante. Cuando nosotros pagamos bien por mal, cuando estamos orando por ellos, aunque nos han dicho cosas de nosotros que no es así y nos señalan, pero para que nuestros corazones no se vuelvan rencorosos, para que nuestro corazón no se dañe y tome ventaja el enemigo
tenemos que orar por aquellos que no nos caen bien, por aquellos que nos han hecho daño. Hay que orar, vencer esos obstáculos. Hay que darle gracias a Dios por todo, por los buenos y por las cosas malas. Es muy importante la oración. Así que Jesús, sabe que nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo en la oración. Él es el ejemplo. Si nosotros consideramos la importancia que tiene la oración en nuestras vidas, como cristianos, como siervos del Señor, por medio del ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros debemos de seguir, debemos de imitar. Así que el propósito de Dios, Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador, el que hizo los cielos y la tierra. Él también sintió la necesidad de hablar con su Padre diariamente. Él también lo hizo como hombre, porque Jesús es el Padre, es el Hijo, el Espíritu Santo, pero como hombre, en su manifestación aquí en la tierra, Él también oró. Por eso la oración dominada de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la oración llegó a ser un hábito invencible en la vida de Él, de nuestro Dios. Y usted lo puede leer allí en los 4 evangelios. Su costumbre de hablar con Dios se menciona más de 20 veces. Como judío, Jesús posiblemente seguía la antigua costumbre de orar 3 veces al día. Según la Biblia, según los judíos, solían orar por la mañana a la hora del sacrificio, o sea, al mediodía. Y cuando el sol se ponía, también ellos lo hacían. Así que al parecer los cristianos judíos del primer siglo seguían esta práctica. ¿Sabe qué, hermano y amable oyente, que si nosotros escudriñamos las escrituras acerca de nuestro Señor Jesús con relación a la oración, conoceremos que Dios, nuestro Señor Jesús, oró incesantemente muy de mañana, según la Biblia, según Marcos capítulo 1 y el versículo 35. Él oró incesantemente y en la mañana. Durante el día, dice la Biblia que él oraba durante el día, durante la noche. En otras palabras, en todo momento y en todo lugar. Aún en el monte, en los montes él oraba. En los desiertos, en la ciudad. Cuando estaba allí en la cruz también se expresó como hombre. Habló al Padre, como humano habló. ¿Sabe que en la Biblia encontramos que cuando Jesús comenzó su ministerio con una oración y que la terminó orando? Así que Jesús, nuestro Señor Jesús, es nuestro ejemplo en la oración y debemos de imitarlo. Usted y yo debemos de imitarlo. La Biblia dice que Él se fue a un lugar desierto. Subió al monte a orar aparte. Cuando les dijo, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. También yendo un poco adelante, dice la Biblia que Él se postró sobre su rostro orando. También en otra parte Él dice que Él mismo vivió lo que enseñó. Él hacía esas oraciones privadas, pero también hacía oraciones públicas. Cuando dice la Biblia que Él tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió allá al monte a orar. Cuando Él les dijo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. También dio gracias ante esos 5,000 hombres cuando multiplicó los peces y los panes. Oró ante las personas que se afligían por la muerte de Lázaro. Todos lo sabemos. Oró ante la gente al enterarse que unos griegos le buscaban. También oraba aparte con los discípulos. Así que, mire, el Señor Jesús oraba, hacía oraciones privadas, públicas. Y también hacía oraciones largas. Y también Él hacía oraciones cortas.
Dice la Biblia que él pasó la noche orando a Dios. Era una oración larga. Pasó, óigalo bien, la noche orando. Él habría de seleccionar a sus apóstoles y al día siguiente, cuando él hizo esa oración larga. Y en verdad que él no usó vanas repeticiones, ya que él mismo las reprobó. Las largas oraciones pueden revelar nuestra cercanía con Dios, cuando no consiste en meras palabrerías y no en sustancia alguna. Le decía que él también hizo oraciones cortas. Cuando él dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así que, amable oyente y mi hermano, dentro de un momento, él sabía que llegaría Judas con la turba para prenderle. Por eso él expresó y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sabe que justamente antes de partir de esta tierra fueron oraciones cortas, pero de gran profundidad y contenido. Así que hay una pregunta: ¿cómo nosotros debemos de orar? Por eso leíamos al principio allí en Lucas capítulo 11, los versículos más adelante, cuando dice: pedid y se os dará. También está en Mateo capítulo 7, el versículo 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Promete nuestro Señor Jesús que todos los que piden recibirán incondicionalmente lo que piden. Desde luego que no. Sabe, mi hermano, que hay varios requisitos para que nuestra oración, tu oración y mi oración, sean aceptables ante los ojos de Dios. Y esta debe ser genuina. Sabe que si oramos sin esperar respuesta, como si fuese un simple ritual, no tendremos respuesta. Por eso nuestro Señor Jesús dijo: porque todo aquel que pide, recibe. Y el que quiere saber lo que uno especifica y desea, solo así Él se lo va a dar. Sabe que nuestro Señor Jesucristo insiste en que aprovechemos este gran privilegio que es la oración, por el medio por el cual usted y yo podemos hablar directamente con nuestro Padre Celestial. Por eso en este pasaje Jesucristo no dice que debemos de rezar, porque usted sabe que rezar quiere decir repetir, sino que dice pedid. Y hay mucha diferencia entre rezar y el orar. No hay virtud alguna en recitar o leer las oraciones como la gente acostumbra a hacerlo y aprenderse las oraciones. Lo que a Dios le agrada es cuando nosotros le pedimos y buscamos y le llamamos. Por eso dice el versículo: pedid, buscad, llamad. Así que debemos llevar todo problema a Dios. Todo problema, toda enfermedad, todo lo que haya, llevarlo a Dios en oración. Sabe que el pedir implica la humildad y la sinceridad. Implica comunión con Dios, porque pedimos como hijos de Dios. Y la Biblia dice que Él nos oye y también nos ayuda. Él está presto para bendecirnos, para ayudarte. Si estamos resueltos a hacer la voluntad de Dios, si estamos resueltos a cooperar con la oración, a poner de nuestra parte y comprendernos que urgentemente necesitamos de Dios, de la ayuda de Dios, Él nos va a oír. Pero sabe que existen condiciones para que Dios conteste tu oración y mi oración. Y lo estábamos leyendo ahora: pedid y se os dará. Y usted dirá: ¿cómo así? Sí, ¿qué implica la palabra pedir? ¿Sabe que pedir implica que somos dependientes de Dios? Que estamos necesitados de sus bendiciones y favores. Por eso allá en Proverbios, el capítulo 3, el versículo 5 dice:
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Debemos aprender a orar con un objetivo concreto. No tenéis por qué no pedir. No pedir mal. Muchas veces se pide mal. Y esta es la segunda condición cuando oramos. Y es que no debemos de pedir mal. Pedís, y dice la Biblia, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y sabe, amable oyente, que el egoísmo destruye la eficacia de la oración. Sí, mi hermano, esto destruye la oración. Pedir mal significa solicitar más de lo que uno necesita o puede contener. Sabe que si uno se halla en una necesidad seria, está bien que pida a Dios que la resuelva. Pero si no tiene necesidad y pide cosas a Dios, está pidiendo mal. Solo se debe pedir de acuerdo con la capacidad de cada uno de nosotros. Quitar en medio, que es algo que impide a veces, quitar ese en medio de los pecados de nosotros, nuestros hechos, nuestra manera de pensar. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios si no estamos limpios y santificados? Por eso allí hay un salmo. En el capítulo 66 hay un versículo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay un versículo allí en el Salmo 66 donde expresa estas palabras. Muchos no reciben respuesta en sus oraciones porque algún pecado se interpone entre Dios y ellos. Si una persona está consciente de ciertos pecados y no está dispuesta a dejarlos, entonces Dios no contestará la oración que le haga. Hay que creer. Sabe que la condición indispensable para que nuestra oración haya respuesta es la fe. Pero dice la Biblia, dice, pero pida con fe, no dudando. Oiga, pida con fe, no dudando. Sin la fe nuestra oración es ineficaz. Hay que pedir sin dudar, según Santiago capítulo 1, el versículo 5. Y leíamos ahora allí en Marcos también el capítulo 11. Leíamos y allí en el versículo 24 cuando dice que Jesús dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabe que en el original griego dice: por esto os digo, todos cuanto oráis y pedís, creed lo que habéis recibido y lo obtendréis. No dice creed y lo recibiréis, hablando de un futuro, no, sino que lo que habéis recibido, está hablando del presente. O sea, todo lo que pedimos en oración debemos creer que lo hemos recibido y usted y yo lo vamos a obtener. Creer, sabe mi hermano, que creer es tener la certeza de que Dios ya respondió nuestra oración y no la convicción de que Dios responderá a nuestra oración. Sabe que en el Evangelio de San Marcos encontramos algunos ejemplos de fe. Y podemos ver en el versículo 3 expresiones que aluden de modo especial a la oración. Allí en Marcos capítulo 9, el versículo 21 al 23, el poder del Señor, que Él sí puede, Él tiene todo el poder. Se ve el caso de un padre que intercede por su hijo enfermo, quien le dice al Señor Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de su hijo enfermo. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree
todo le es posible. Mire, amable oyente y mi hermano, al que cree, si puedes creer al que cree, todo le es posible. La clave es creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas. La voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, sabe que Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos. Cuando Jesús le dice al leproso, quiero y sé limpio, Él quería. Aquí, según este versículo, nos planteamos la siguiente interrogante, que es: si Dios desea hacer algo, no si Él quiere, si Él no puede, pero Él puede y Él quiere, y es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sabe que la primera pregunta que no debemos hacer es: ¿será que Dios puede? Claro que Dios sí puede y Dios quiere. Y en este caso el Señor Jesús, lleno de compasión, según los versículos hablando del leproso, dice la Biblia que le tocó. Y recordemos que la lepra era una enfermedad inmunda, según la ley de Moisés. Y la Biblia dice, y Jesús lo sanó. O sea que Dios puede y quiere. Así que la acción del Señor, Dios la realizó. Dice que Dios ya efectuó algo. La fe no es creer que Dios puede hacer algo, que lo hará, sino es creer que ya lo hizo. Ya el Señor lo hizo. Así que cuando la fe es perfecta, no solo Dios puede y quiere, además dirá, Dios ya lo hizo. Así que tenemos que perseverar en el pedir. Cuando oramos, debemos perseverar y no desmayar. Algunas oraciones requieren de perseverancia y podríamos decir hasta que se agote al Señor y lo obligue a contestar. Muchas oraciones podemos decirlo así, son sin sustancia. Sabe que una persona puede orar por 1 o 2 días, pero después de 3 meses se olvida por completo del asunto. Otros piden algo por una vez y no lo solicitan nuevamente, lo cual muestra que no están interesados en recibir lo que piden. Una persona orará persistentemente, pero solo Dios tiene una verdadera necesidad, y solo cuando es presionado por circunstancias difíciles. O sea, en tales casos, esas personas perseverarán por mucho tiempo y no dejarán de orar. Tal vez le dirá, Señor, no dejaré de orar hasta que me respondas. Por eso, amable oyente y mi hermano, allá en 1 Juan capítulo 3, el versículo 22 dice, y cualquier cosa que pidiésemos, le recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esta, dice la Biblia, y esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.